Mi nombre es Melina León, soy la directora, co-guionista, coeditora y productora de la película Canción sin Nombre. Es una película ambientada en los años 80 que cuenta la historia de una mujer a quien le roban a su bebé recién nacido. Actualmente estoy preparando 3 largometrajes cuyas temáticas giran en torno a la migración, a la religiosidad sincrética y a la historia del Perú en torno a la vida de una escritora, Gabriela Wiener, la historia de su tatarabuelo y la historia de su padre y su vida actual en Madrid, en una propuesta nueva y poliamorosa. Canción sin Nombre es una película que nace de las noticias, nace de una historia que contó mi padre a raíz del tráfico de niños que se suscitó a inicios de los años 80 en el Perú. Fue la primera portada del diario La República, un diario que hasta hoy goza de mucha circulación e importancia en el Perú. Yo conocía el tema, sabía que es digamos, una tragedia que ocurrió y ocurre todavía en todas partes del mundo, pero creo que me sorprendió particularmente eh, cómo regresó esta historia a mí a través de una persona que de hecho es francesa, quien contactó a mi padre para conocerlo porque ella había logrado por sus propios medios regresar a Perú y conocer a su madre biológica y se había enterado de que ella nunca fue dada en adopción y entonces es a raíz de esa sorpresa de descubrir que las historias que mi padre había escrito y que se creían perdidas, se creía que ya esta relación de las madres de Perú con sus hijos que habían sido hijos e hijas que habían sido robados ya se había perdido, pues sentí que ahí estaba la energía, el impulso para contar la historia otra vez, ¿no? Así como Celine había regresado a Perú a descubrir su identidad original, digamos, cubrir a su madre, a toda su familia peruana, pues yo también sentía que debía eh, volver a esta historia. Y por supuesto que la historia, la película sufrió muchísimos cambios desde esta idea. De hecho, una de las primeras versiones del guión contaba un poco, ficcionalizaba este regreso de Celine, ¿no? Pero que la persona que había regresado a Perú, ¿no? Pero luego analizándola con algunos compañeros guionistas y con quienes yo estudiaba, pues sentimos todos que la historia que queríamos contar era la historia de su madre, ¿no? La historia, porque era la historia del Perú, un poco, de alguna manera estábamos contando la historia de las mujeres andinas y las mujeres andinas migrantes en particular, ¿no? Decidimos filmar la película en blanco y negro, puesto que la fotografía pues se inspira en las fotos del... La película viene de las noticias, ¿no? Viene de los periódicos y en esa época los periódicos imprimían las fotografías en blanco y negro, ¿no? Todavía con mucho grano, ¿no? Entonces, de alguna manera, el fotógrafo sobre todo sentía que este tipo de fotografía le rendía homenaje a la fotografía de aquellos años, ¿no? De los años 80. En mi caso, habían razones de producción, por ejemplo, ¿no? Yo sentía que, dado las limitaciones de nuestro presupuesto, las condiciones difíciles de filmación, pues era mucho más inteligente para conservar, hacer el mejor trabajo posible con respecto al tiempo, ¿no? Al ambiente de los años 80 era mucho más sabio decantarnos por el blanco y negro, ¿no? Yo había escuchado una entrevista al maestro austriaco Haneke que hablaba de ese tema con respecto a su película en White Ribbon, ¿no? Digamos que la tercera razón, y también muy importante, era que se trata de mi ópera prima, digamos, de largometraje, y entonces pues sentía que
era importante hacer una especie de declaración estética, de mostrar cómo podía no solamente contar una historia, pero cómo la estábamos contando, cómo veía yo el cine, no solo la historia en particular que estaba tratando de contar, ¿no? Y es como una especie sí, de declaración estética, de amor a las películas en blanco y negro. No me gusta decir que era una manera de llamar la atención, pero sí una manera de nacer con una cierta personalidad, digamos, como director. La película nace de alguna manera, nace en Perú, nace un poquito en los Estados Unidos también, porque yo estudié una maestría allá, nace también en Francia, en Cannes. ¿Sí? Entonces, tiene mucha influencia de esos tres lugares del mundo, de Perú, ni se diga, ¿no? La película se pasea además por las tres regiones de alguna manera más marcadas, ¿no? Del Perú, nace en la costa, pero vemos en un momento el viaje del periodista a la sierra del Perú y vemos el viaje final hacia la selva del Perú. El nombre de la película lo trae mi coproductor y coescritor Michael White, que es un chico de San Luis, Estados Unidos, quien no estaba contento con el título que yo había inventado para la película. Y entonces él dijo, be a song without a name. Eh, y entonces nos gustó porque era muy fuerte, tenía la, la dulzura del amor, digamos, que se queda sin decir, ¿no? Eh, en la canción y bueno, el sin nombre, ¿no? La violencia de lo que sucede, ¿no? Entonces, y finalmente la película la da a conocer la quincena de realizadores, ahora la quincena de cineastas, ¿no? Del Festival de Cannes, ¿no? Entonces, creo que la enorme difusión que ha tenido la película eh, se debe en gran parte a, sí, al Festival de Cannes, ¿no? Entonces, las reacciones, digamos, desde entonces, um, yo creo que en general la gente se emociona muchísimo, ¿no? Es, digamos, lo que me llevó a mí a contar la historia, cuando la escuché, eh, es lo que le sucede al público, ¿no? Es una reacción muy emotiva en todas partes en donde hemos estado, ¿no? Tanto en Perú como en Francia, ¿no? Ahora, evidentemente en Perú se destaca mucho, por ejemplo, la gente nos dice mucho que se sienten identificados, ¿no? Que la película ha logrado honrar la cultura andina, la cultura del migrante o la dificultad de, por la que pasan los migrantes andinos en la ciudad de Lima. Después se recuerdan mucho los casos de España, de Irlanda, de robo de niños, sobre todo las dictaduras en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? En Chile, en Argentina, en las que se robaron bebés de los revolucionarios y los entregaron a familias militares. Eh, las Madres de Mayo, por supuesto. Y por supuesto también hay un gran aprecio por el trabajo, digamos, estético de la película, la música, la fotografía, ¿no? Y la calidad de las actuaciones, ¿no? Eso ha sido muy apreciado en Francia, ¿no?